en esta segunda parte de la entrega con nuestra charla con Francisco González Galindo, experto en la modelización de las atmósferas de Marte. Vamos a hablar un poco de los aterrizadores que llegaron a la superficie de Marte. Excelente. Sí. Aparte de estos instrumentos científicos, la Mars Express llevaba también consigo la Beagle 2, que era, digamos, un pequeño lander, un módulo de aterrizaje que estaba destinado sobre todo a hacer experimentos, a tomar muestras de la superficie y analizarlo con espectrómetros de rayos X, espectrómetros Power, sobre todo buscando información exobiológica, es decir, ver si podía haber restos de actividad biológica en el pasado y también para caracterizar la geoquímica del suelo. Sin embargo, como los europeos tenemos el cenizo que tenemos cuando intentamos poner algo en la superficie de Marte, todo lo que hemos intentado lo hemos estrellado contra la superficie, pues la Beagle 2 no fue una excepción. La Beagle 2 se liberó poco antes de que la Mars Express se insertara en órbita. La inserción fue el 24 de diciembre de 2003, pues unos días antes se liberó. No había telemetría durante el descenso, así que hubo que esperar hasta que se posara hipotéticamente sobre la superficie y alguna misión pasara por encima para ver si había llegado con éxito, y nunca se pudo conectar con este lander, con el Beagle 2. De Recordemos hecho, que esto es tecnología, ni siquiera 2003 fue la misión y esto fue construido por lo menos 10 años antes, así que es tecnología. El desarrollo fue muy rápido. Esto probablemente se hizo en 1998, 2002 fue cuando se construyó todo esto. Entonces hubo un montón digamos, de especulaciones sobre qué había pasado, si habían fallado los paracaídas, bueno, también se nos intentó echar la culpa a los que hacemos los modelos, decía que la atmósfera en realidad era menos densa de lo que los modelos decían y eso hacía que se hubiera estrellado contra la superficie. De hecho, hubo un report oficial de la Agencia Espacial Europea y del gobierno británico, porque este Beagle 2 era la parte británica, digamos, de esta misión europea. Y bueno, se estudió, lo que se concluyó es que el Beagle 2 se había estrellado contra la superficie por algún problema con paracaídas, etc. Sin embargo, pues todos estos reports resultaron ser falsos, porque después, en 2015, 2016 creo, una de las sondas americanas que orbitan el planeta, el Mars Reconnaissance Orbiter, que tiene una cámara de muy alta resolución, pues logró ver una imagen del Beagle 2 posado sobre la superficie del planeta. Que fue exitoso el aterrizaje. Vemos aquí, efectivamente, el Beagle 2, como vemos aquí, vemos el cuerpo central y dos de los paneles solares. Si vemos cómo era el Beagle 2, si volvemos, tenía el cuerpo central, digamos que esta parte de aquí era como una tapa que iba sobre ese cuerpo central, se abría y se desplegaban los distintos paneles solares. Pues lo que se vio en la imagen es que el cuerpo central estaba, los paneles solares también, había dos de los paneles solares, pero los demás no se habían desplegado y por algún fallo en el sistema de despliegue. Y el diseño de la sonda era tal que la antena de comunicación estaba justo debajo del último panel solar que se abría, con lo cual no se pudo desplegar la antena y todos los intentos de comunicar con la sonda fallaron por eso. De hecho, se especula que al cabo de unos días en el cual no pudo haber comunicación, se supone que el Beagle 2 entraría en un modo, digamos, automático, en el cual empezó a tomar algunas medidas. Y se cree que puede que en la memoria interna del Beagle 2 pues estén estos datos y quizás, bueno, quién sabe, algún día se puedan recuperar. Estamos entonces presenciando el primer aterrizaje europeo exitoso de un lander, ¿no? Efectivamente, aunque el aterrizaje, por lo menos no la estrellamos, fue exitoso, aunque luego el despliegue del instrumento fue fallido. Sí. Hubo problemas. Qué buena historia. Pues sí. Bueno, siguiendo con Mars Express, como he dicho antes, va a cumplir 18 años orbitando Marte y dándonos un montón de información, entonces ha dado para muchas cosas. Con motivo del 15 aniversario del Mars Express, hace 3 años, la ESA sacó, digamos, una lista de los 10 grandes éxitos de la misión, ¿no? De los 10
acontecimientos científicos, los 10 resultados científicos más importantes, que son, bueno, pues estos aquí. Mars Express es interesante en el sentido de que es, digamos, la última misión generalista a Marte. Generalista me refiero a que no tenía un objetivo científico muy preciso, muy determinado, sino que pretendía observar todo el sistema, desde la superficie hasta la alta atmósfera, estudiando todos sus acoplamientos, pero no, su misión no era como, por ejemplo, la del Trace Gas Orbiter, que es medir los gases traza. Esta tenía una misión mucho más general, y lo cual nos ha permitido, pues, obtener un montón de información sobre muchos campos. Por ejemplo, se han estudiado la posibilidad de que haya actividad volcánica reciente. Se han estudiado Phobos y Deimos, que son las dos pequeñas lunas de Marte. Se han descubierto auroras en Marte. Se ha medido cómo se va escapando la atmósfera de Marte poco a poco del planeta. Bueno, son muchos temas. Yo quizá he elegido 3 que nos dan información sobre, no solo sobre cómo es Marte actualmente, sino cómo era en el pasado, y uno, la medida del metano, que es sin duda el resultado más controvertido de esta misión. Me interesa el primero, el de los minerales hidratados, porque en asteroides nosotros también encontramos minerales hidratados. Minerales hidratados, Y sí. se puede comparar con los minerales. De hecho, aprendimos muchísimo, los que trabajamos en asteroides, de la detección de minerales hidratados en Marte, que tienen mucho más acceso a ellos estando en el lugar. ¿Sí? Claro, sí, es curioso como, incluso siendo científicos del mismo departamento del sistema solar, muchas veces hay conexiones inesperadas que creo que se podrían explotar mucho más entre grupos que hacen cosas aparentemente distintas, pero que, bueno, al fin y al cabo estamos utilizando herramientas parecidas para resolver problemas parecidos. ¿Y los Pues, glaciares? sí, bueno, si quieres empezamos con los Vale. minerales hidratados, porque, bueno, Marte es hoy un planeta que es, digamos, un desierto frío. Es un lugar en el que la presión atmosférica es muy baja, la atmósfera de Marte es muy tenue, las temperaturas son muy frías, y esto hace que no pueda haber agua líquida en la superficie. Y en general en Marte, con esta atmósfera tan fina, hay muy poca agua actualmente. Sin embargo, ya la misión, las Viking, por ejemplo, esta es una imagen de las Viking, ya vieron que en la superficie del planeta había rasgos geológicos que recuerdan a los que produce el agua en la Tierra. Por ejemplo, aquí vemos, esto se parece mucho a los valles en abanico que forman los ríos y sus afluentes en la Tierra. Entonces, pues se cree que en el pasado remoto de Marte pudo haber agua, pero no se sabe si fue algo, un evento catastrófico, que fue una liberación muy rápida de agua y estuvo allí durante muy poco tiempo, o fue una presencia algo más permanente. Entonces, Mars Express nos ha dado pistas nuevas sobre esta presencia de agua, tanto con la cámara, que ha permitido obtener imágenes mucho más precisas de estos valles, como por ejemplo aquí, o incluso aquí. Si viéramos la imagen esta en su contexto, aquí llegaría uno de estos valles, y esto es un gran cráter, digamos. Y esto es parecido a los deltas que forman los ríos en la desembocadura de los mares. Entonces se cree que a este cráter llegaba un río, que en este cráter se formó un lago, y que en la desembocadura del río en el lago, pues se formó estos deltas. Esto ya nos da idea de que esa presencia de agua tuvo que ser algo más permanente, no fue algo de unos pocos millones de años, sino algo más permanente. Vale. Y de hecho, la pista más clara es esta presencia de minerales hidratados. En concreto, se han detectado tanto filosilicatos como sulfatos hidratados. Estos minerales hidratados en general necesitan de la presencia de agua líquida durante periodos relativamente largos de tiempo, digamos decenas de millones de años. Así que esto nos indica que realmente Marte hace 3.500, 4.000 millones de años, en lugar de ser el desierto frío y seco que es hoy, pues era quizá, tenía ríos, tenía lagos, y quizás se especula que podría haber un océano, pero la presencia del océano es bastante más discutida y bastante más controvertida. Claro, la pregunta es qué pasó con toda este agua y con toda la atmósfera, porque si hoy no puede haber agua líquida porque la atmósfera es muy tenue y en el pasado la hubo,
pues en el pasado la atmósfera tuvo que ser mucho más gruesa. Entonces, ¿qué pasó con este agua y con esta atmósfera? Es una de las preguntas clave que intentamos contestar con estos modelos computacionales que se desarrollan. Sobre bueno, como digo, esta presencia de minerales hidratados aparecen en terrenos muy antiguos, en terrenos de hace 3.500, 4.000 millones de años. Pero también tenemos indicaciones o indicios de que ha habido cambios climáticos más recientes en Marte, hace pocos millones de años. Uno de esos indicios son los glaciares que mencionábamos anteriormente. Pues se ha visto que con imágenes de esta cámara de alta resolución de Mars Express se han detectado estructuras que son muy parecidas a las que forman los glaciares en la Tierra. Por ejemplo, esta de aquí, que parece una morrena, o incluso aquí, que parece un glaciar que se ha surgido en estos montes y ha desbordado el cráter y ha llegado a otro cráter que había abajo. Lo que se cree es que estos glaciares que aparecen en latitudes bajas, zonas donde hoy día el hielo es inestable, pues se formaron y posteriormente se produjeron cambios en el clima que hicieron que esos glaciares se cubrieran de sedimentos y en realidad el hielo esté todavía ahí debajo de la superficie. ¿Por qué se Cuando formaron? hablas de hielo, ¿es hielo de agua o Hielo hielo de agua, sí, esto es hielo de agua. En los casquetes polares hay tanto hielo de agua como hielo de CO2. Pero en estas latitudes el hielo de CO2 se forma a temperaturas mucho más bajas. Entonces en estas latitudes estamos hablando de hielo de agua. Entonces, ¿cómo se formaron estos glaciares si hoy en día el hielo en estas latitudes es inestable? Y estas son, si os fijáis aquí, por ejemplo, en estos restos de glaciar no se ve ningún cráter encima. Cuando una superficie en Marte o en planetas que no tienen mucha atmósfera no se les ven cráteres de impacto, quieren decir que son superficies relativamente jóvenes. Entonces esto es algo que se formó hace decenas o centenas de millones de años, no miles de millones de años como antes. Cuando Entonces, hablábamos antes de esos 4.000 millones de años, eso es decir más o menos en los primeros años de Marte, ¿no? De vida. efectivamente, sí, se cree que el planeta como tal se formó hace unos 4.500 millones de años. Entonces, efectivamente, estamos hablando de la infancia. Antes estábamos hablando de la infancia realmente del planeta. Aquí estamos ya hablando de ayer, básicamente en términos geológicos. Vamos a dejar aquí por el momento y todas las personas interesadas vamos a continuar con la charla de Francisco en videos sucesivos. A todos aquellos que les haya interesado, no duden en suscribirse y en mandar comentarios.